Ya se hizo público el expediente acusatorio del caso Odebrecht, en el cual la Procuraduría General de la República somete a 7 personas por la ley de sobornos, lavado, enriquecimiento ilícito, entre otros tipos penales. Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán, Juan Rodríguez Hernández y Jesús Vázquez son quienes tendrán que responder ante la justicia por las acusaciones de la Procuraduría. Pero ¿qué tan bien fundamentado está el expediente? ¿Son suficientes como para conseguir condenas las pruebas que el Ministerio Público ha podido recabar? ¿Cuánto se le imputa a cada uno de ellos haber recibido por concepto de soborno? ¿Aportó Odebrecht todas las pruebas tal y como se comprometió en el acuerdo suscrito con la Procuraduría? ¿Se puede afirmar que están todos los que son? ¿O aquí falta mucha gente? Estas y muchas otras preguntas serán debatidas por un panel de expertos en la mesa de esta noche, María Cela. Nuestra mesa, nuestros colaboradores en este tema, antes que nada, el hashtag, ahí lo están viendo, Odebrecht ENM, para que ustedes participen de esta mesa, porque aquí vamos a tratar de comprender lo que ha pasado, lo que tanto tiempo llevábamos esperando y que por fin se nos ha entregado. Que nuestros invitados, Julio Curi, abogado, que a propósito puso un tuit muy sensacionalista, vamos a decir así. En el día de hoy, con la locución, se va a hacer historia. Bueno, nosotros estábamos todos, nos creaste una expectativa impresionante. Pasa esa página. Me dio la impresión de que ahora, bueno, olvídalo, pasa la página. Ok, Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista, uno de los imputados en el caso Odebrecht. Fabián Melo, abogado allá a la derecha, y Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Gracias a los 4 por estar esta noche con nosotros. Son muchos temas, así es que vamos a empezar rápidamente. Vamos a empezar con el mismo expediente. Cuando uno vio ayer lo que pudo ver en el programa de Alicia, por ejemplo, que es un programa de esta cadena, El Informe, uno notó que se basaba mucho lo que se hablaba de cada uno de los acusados en las delaciones premiadas de Marcos Vasconcelos, que era a la sazón el gerente de Odebrecht aquí en República Dominicana. Y uno se pregunta, ¿son prueba en un juicio o punto de partida de una investigación que aporte las pruebas? ¿Y cuáles fueron las pruebas, como decía el informe, que aportó Odebrecht, que estaba en el acuerdo? Eso fue parte del acuerdo que hizo República Dominicana con Odebrecht, que nos van a pagar un dinero y que nos iban a aportar las pruebas. ¿Qué me responde? Es una pregunta complicada. Bueno, lo primero es ¿Se basa mucho en delaciones o está bien sustentado? Lo primero es que vamos a tener la oportunidad de conocer el nivel de cumplimiento del acuerdo con la empresa Odebrecht. Eso va a ser muy importante porque ahí empezó el procedimiento para excluir y hacer cada vez más incompleto el expediente. Porque con este acuerdo, pues la Procuraduría con el mismo, pues establece que no iba a perseguir a los accionistas y directivos de la empresa Odebrecht. Entonces ahí empieza a quedar el expediente inmediatamente incompleto. Me parece que para sustentar una acusación solamente con las delaciones premiadas, aunque hay otros elementos, obviamente, no era necesario un acuerdo con la empresa, porque las delaciones premiadas iban a ser públicas y el Ministerio Público de Brasil la estaba haciendo pública. Entonces, si el expediente, su carga probatoria está en las delaciones premiadas, pues obviamente el acuerdo no era necesario y eso lo planteamos desde el principio, porque todo lo que nosotros vamos a señalar en el día de hoy son advertencias que vinimos haciendo desde que inició el proceso de la supuesta investigación de la Procuraduría General de la República. ¿Pero está sustentado ese expediente, Julio, en las delaciones premiadas o hay pruebas, evidencias? O sea, ¿fueron punto de partida para investigar? Pues la Procuraduría estuvo 1 año y medio investigando y aparte Odebrecht tenía que entregar además otras pruebas materiales de lo que estaba diciendo. Esas delaciones no constituyen medios de prueba. Claro que Primero, no. violan el principio de inmediación de la prueba y segundo, el principio de contradicción. Son declaraciones que han ofrecido Marco Vasconcelos Cruz y otros tantos de forma unilateral en otro país, en el marco de un proceso distinto a este, al que se está conociendo o al que se va a conocer.
Pero lo que ha dicho Carlos es muy importante. En el acuerdo que suscribió la Procuraduría General de la República con Odebrecht, el compromiso que asumió esta última era identificar con nombres y apellidos a los sobornados, las obras con cargo a las cuales se pagaron los sobornos y, más importante aún, los medios financieros a través de los cuales se hicieron efectivos los sobornos. Esas son las pruebas. Entonces, aunque yo, honestamente, porque debo decir la verdad, no he leído el expediente, ayer durante la entrevista, Alicia me hacía referencia a lo que se decía con respecto a cada uno de ellos y se basaba, como tú has dicho, en las delaciones. Entonces yo me pregunto si la empresa, y estoy a punto de creer que no proporcionó ninguna información relevante para poder imputar a nadie, entonces, ¿para qué se suscribió el acuerdo? Claro. O sea, debo admitir que en principio que yo me proclamé a favor del acuerdo y era para facilitar la identificación de los imputados y poder sustentar la acusación. Ahora me parece que no tuvo ningún sentido. De hecho, desde el punto de vista procesal, no era admisible el criterio de oportunidad, porque la pena que le era aplicable al sobornador, al soborno activo, era exactamente la misma que la que era aplicable a los sobornados. Y para que se pueda justificar el criterio de oportunidad, Fabián Melo me podrá corregir, es necesario que la pena aplicable sea considerablemente menor a la de la persona que se... Totalmente, hay un punto que señala Julio ahí que es muy importante, lo que hemos podido analizar de la acusación, porque la tuvimos ayer y es importante analizarla a profundidad, pero podemos decir que hay imputaciones a 7 personas, parece ser de hechos individuales. Exacto. Y no da una conducción del funcionamiento de una estructura en el país desde el 2001 hasta el 2014, 3 periodos de gobierno que indique quién recibió soborno, para qué recibió soborno, qué obras se sobrevaluaron y el tema del financiamiento. Parece que son imputaciones muy individuales a personas y no hay una reconstrucción de los hechos de una estructura que operó en el país. Tenemos un abogado aquí de uno de los imputados, de uno de los encartados en este expediente, que sí tiene que habérselo leído, por lo menos todo lo que tenga que ver con su cliente. Va avanzando. Con todo lo que tenga que ver con su cliente. Se basa en las delaciones premiadas que, como dice Julio y como decimos todos y como sabemos todos, no son pruebas fehacientes contundentes. Digo, no son abogados. No son pruebas, no son pruebas. No son pruebas. No entran al proceso. Son puntos de partida para investigación. Mira, lo primero que quiero referir lo que decía Carlos y también ratificaba Julio. El acuerdo que se hizo con Odebrecht en la República Dominicana es el acuerdo del no acuerdo. El no acuerdo el acuerdo para que no hayan pruebas, mejor dicho. Un acuerdo de impunidad. Que es un acuerdo de impunidad. Porque finalmente tú dices, bueno, en la acusación están indicados Ernesto Xaviera Bayardi, está Marco Vasconcelos Cruz y otros como testigos para que en la audiencia oral, si llegara el juicio de fondo, vinieran a testificar. No fueron propuestos. No fueron propuestos. Y fueron interrogados. Y no fueron interrogados. Fueron interrogados en Brasil. Entonces, si las bases fundamentales de la acusación es el soborno, que sirve de base incluso como infracción determinante para el lavado de activos, porque el lavado de activos también está involucrado. Claro. ¿Cómo tú vas a tener una fortaleza para el delito precedente si finalmente no existe una prueba con la cual tú puedas calificar, con la cual tú puedas demostrar efectivamente el soborno? ¿No existen en el expediente contra su acusado, por ejemplo? Pero contra para su defendido. Para nada. Mira, contra Andrés Bautista García, lo que se dice es que fue sobornado porque Ernesto Xaviera y Marcos Cruz Vasconcelos Cruz afirmaron que a través de Ángel Rondón ellos sentían en una conversación pública de Ernesto Xaviera que esos proyectos iban bien. ¿Y a cuáles proyectos se refería Ernesto Xaviera? Al proyecto Palomino, que fue un proyecto que concluyó con 592 millones de dólares. Y en la presidencia de Andrés, en diciembre del año 2005, se aprobó 15 millones de dólares, 15 millones de dólares que fueron para los estudios del banco PNB Paribas. No fue de Brasil el financiamiento. Ustedes saben lo que eso significa, ese financiamiento. Un financiamiento que pasó por todo el sedazo para que finalmente esos estudios fueran a parar los recursos a manos de quienes los hicieron, que fueron los estudios medioambientales, los estudios de ingeniería y demás. En segundo lugar, Marcos Vasconcelos Cruz, el proyecto que se refiere es a Pinalito.
pero Pinalito no fue aprobado durante la presidencia de Andrés Bautista García. Por lo tanto, si a eso le sumamos el proyecto de la línea noroeste, el acueducto de la línea noroeste, que Andrés Bautista García no estuvo de acuerdo con que se aprobara en la fecha que se aprobó y levantó la mano oponiéndose, ¿cómo le pueden imputar que haya recibido soborno a una gente que se oponga a un proyecto? O sea, el expediente contra él está sustentado en las delaciones premiadas. Solamente, pero además, luego dice que el enriquecimiento ilícito, que es la consecuencia del soborno. Exacto. Andrés Bautista García tiene una cantidad de inmuebles, 32 inmuebles, dentro de los cuales hay inmuebles que están a nombre de su esposa, doña Nuris, y inmuebles que están a nombre de él. Resulta que la mitad de esos bienes inmuebles fueron adquiridos antes del año 2002, es decir, antes de ser presidente Andrés Bautista García. Lo que pasa es que el Ministerio Público, del Senado de la República, el Ministerio Público no investigó que ahí había bienes, primero, que no tenían títulos, que fueron adquiridos mediante acto de firma privada y que fueron saneados, deslindados en el futuro, en el año 98, en el año 97. Luego hubo bienes adquiridos en el año 87, en el año 88, pero además Andrés tenía ya proyectos avícolas desde la década de los 70, junto con su hermano. Pero además hay una confusión del Ministerio Público. El Ministerio Público dice, bueno, en un solo día Andrés Bautista García adquirió 9 inmuebles, pero resulta que esos 9 inmuebles es uno solo, es una finca, que es una finca ganadera y de producción de arroz. Pero ustedes saben que una finca puede estar conformada por ¿cuántos inmuebles? ¿Por cuántas parcelas? Por 9 parcelas está conformada esa finca. Fue un solo inmueble comprado en 6.500.000 pesos, que para un productor agrícola y agropecuario, eso fue comprado incluso a la familia de Pedro Rivera, a su hijo, que ya ha muerto don Pedro, y el país tiene que saber que don Chacho García, el papá de Andrés Bautista García, trabajó por 30 años con don Pedro Rivera, durante 30 años, y Tony le ofrece a Papacito, como le decía, porque era como su papá también, el papá de Andrés, le dice, pero quédense ustedes con esa finca, porque ustedes son dueños también. Ahora, lo que hay... Pero luego, perdón, la última, que hay 19 inmuebles a nombre de doña Nuris, igual, ahí hay 2 fincas, y hay 2 fincas que también tienen 9 títulos, y otra tiene 3 títulos. Si es así, todo eso se cae. Sí. Si no, así, Carlos, absolutamente. todo eso se cae. Yo pienso que lo importante es que los 7 imputados, obviamente, van a tener la oportunidad ya de defenderse en todo el proceso. Pero y nosotros concentrarnos en los excluidos, lo que está fuera, lo que hace un expediente incompleto. Vamos a hablar de eso cuando regresemos después de la pausa, porque sí, después de 1 año y medio, entonces resulta que no son 14, son 6. Y esas nuevas, no, son 6. De los 14 son 6. Pero esas nuevas personas que hemos encontrado en este año y medio, para que nosotros entendamos que, óigame, es que están haciendo un trabajo profundo, es que están llamando consiguiendo muchísimas nuevas personas involucradas en esto. Fantástico, ojalá sean 20, 30, porque son muchas. Hablo de 100. Muchas más. Porque no es verdad que 92 millones se van a quedar en las manos de 5 personas, si es que son 5, porque el otro es el que daba el dinero, ¿verdad? Entonces son 5. Y lo que pasa es que agregan una persona, que es Chu Vázquez, una nueva persona. Entonces vamos a hablar, si están todos los que están, ¿cómo es posible que toda esa cantidad de dinero haya ido ahí? Vamos a hablar de otras debilidades de este expediente y queremos saber su opinión. Ese es el hashtag OdebrechtENM, escríbanos y la compartiremos con la mesa. Regresamos con Fabián, que quería decir algo. Ya volvemos.